En el otoño de 1911, el condado de Greene, Iowa, era un lugar donde todos se conocían, las puertas rara vez se cerraban y la confianza unía a la comunidad. La granja Ensley parecía encarnar ese ideal. Edward, de 43 años, era un mecánico de implementos agrícolas respetado por su habilidad y honestidad. Su esposa Florence, de 40, cantaba en el coro metodista y era admirada por su generosidad. Su única hija, Clara, de 16, soñaba con ser maestra y era apreciada entre sus amigos. Para los vecinos, eran la imagen de una familia trabajadora, religiosa y unida. Pero en octubre de 1911, Florence enfermó repentinamente con fuertes dolores de cabeza, náuseas y debilidad. El doctor Harry Price diagnosticó fiebre tifoidea, común en la época. En pocos días, Florence murió y toda la comunidad asistió al funeral. Años después, Edward confesaría que la había envenenado con arsénico y sofocado con una almohada, porque ella había empezado a cuestionar su comportamiento con Clara. Tras el entierro, la relación de Edward con su hija se volvió sofocante y controladora. La acompañaba a todas partes, le prohibía visitar a sus amigas o participar en actividades de la iglesia y canceló sus planes de continuar sus estudios. A los demás les decía que era por duelo y preocupación por su seguridad. Clara, vulnerable y de luto, al principio aceptó sus razones, aunque pronto sintió el peso de su vigilancia constante y de sus estallidos de ira. Durante el invierno de 1911 a 1912, Edward comenzó un misterioso proyecto en el sótano. Decía que era para ampliar el espacio de almacenamiento, pero trabajaba de noche, con martillazos y ruidos que intrigaban a los vecinos. Siempre mantenía la puerta cerrada con llave y evitaba dar explicaciones. Al mismo tiempo, su control sobre Clara se intensificó. La observaba dentro de la casa, le hacía preguntas sobre sus pensamientos y castigaba cualquier muestra de independencia con ira o silencio. Prohibió que fuera al pueblo, se encargaba él mismo de todas las compras y rechazaba las visitas de sus amigas con excusas de enfermedades contagiosas. Con el tiempo, la comunidad empezó a notar lo extraño de la situación. Clara ya no aparecía en la escuela ni en la iglesia, mientras que Edward seguía con su rutina, pero eludiendo cualquier conversación sobre ella. Los ruidos en el sótano aumentaron, con trabajos de carpintería, albañilería y hasta piezas de hierro forjadas en su taller. Ese proyecto secreto duró casi 2 años, desde diciembre de 1911 hasta octubre de 1913, mientras la joven permanecía cada vez más aislada del mundo exterior. Durante este periodo, Edward construyó meticulosamente un compartimento secreto tras una falsa pared en el sótano. Medía unos 3 por 4 metros y solo se accedía por una pesada puerta de hierro forjada por él mismo. Tenía doble pared con relleno de acerrín y trapos para amortiguar sonidos, pequeños respiraderos conectados a la chimenea y una ranura por donde pasar comida y agua. Dentro había una cama simple, mesa, silla y un balde. Una pequeña ventana a ras del suelo dejaba entrar algo de luz, camuflada con arbustos en el exterior. En marzo de 1913, Edward puso en marcha su plan. Aprovechando un día de niebla, despertó temprano a Clara, de 17 años, diciéndole que lo ayudara a colocar una puerta en el sótano. Mientras ella se agachaba para sujetarla, él presionó un paño con éter sobre su rostro. En segundos, la joven cayó inconsciente. Edward la llevó al compartimento, la acostó en la cama y cerró la puerta de hierro, dejándola atrapada. Al despertar, Clara descubrió la celda oscura y gritó desesperada, pero su voz apenas se oía. Edward escuchó los alaridos con frialdad, convencido de que actuaba por amor y por su seguridad. Pronto comenzó la segunda fase, difundió que su hija había huido con un joven vendedor ambulante. Lloró ante el sheriff, mostró preocupación y hasta fabricó cartas falsas, imitando la letra de Clara, donde ella decía estar bien pero pedía no ser buscada. Mientras tanto, Clara sobrevivía con pan de maíz, frijoles y agua que su padre le dejaba cada día. Suplicó, prometió silencio, intentó apelar al cariño de Edward, pero él se mantenía impasible. Con el tiempo entendió que su encierro era definitivo. Su amiga Sarah Mitchell sospechó algo,
pero en aquella época la autoridad paterna era incuestionable y la comunidad aceptó la versión del padre. Así, la vida en Greene County siguió su curso, ignorando que a solo metros de distancia, una joven estaba prisionera de su propio padre, iniciando un cautiverio que duraría 11 años. Si estás disfrutando de esta historia perturbadora, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que viene es aún más impactante. Los primeros meses de cautiverio de Clara estuvieron marcados por resistencia desesperada que poco a poco se transformó en resignación. El compartimento secreto se convirtió en un mundo gobernado por las reglas arbitrarias de Atwood. Cada tarde bajaba con una bandeja de pan de maíz, frijoles y agua, hablando como si Clara fuera una huésped voluntaria. Cuando ella protestaba, él respondía fríamente, «Aquí está segura, afuera solo hay peligros». Para controlarla, aplicaba castigos crueles, bloqueaba los respiraderos para asfixiarla, la dejaba días en completa oscuridad o incluso semanas sin contacto humano, pasando comida en silencio por la ranura. Clara sobrevivía creando rutinas, marcaba rayas en la pared, inventaba historias, cosía muñecas de trapo con retazos de ropa y mantenía diálogos imaginarios para no perder la cordura. En 1917, durante el 4º año de encierro, Clara quedó embarazada producto del abuso sistemático de Atwood. El primer bebé nació muerto en 1918 y fue enterrado en secreto. En 1919 dio a luz a un niño sano, Thomas. Edward explicó a la comunidad que lo había encontrado abandonado, y todos creyeron su versión. En 1921 nació James, presentado del mismo modo como otro huérfano acogido. En 1922 nació una niña, Ruth, a la que Edward mantuvo en el compartimento con su madre. Para Clara fue un rayo de esperanza y, al mismo tiempo, una nueva condena. Su hija crecía sin aire fresco, educación ni contacto humano. Clara la enseñó a leer con una vieja Biblia y le contaba historias del mundo exterior. Ruth solo conocía las paredes de piedra y la voz del hombre al que llamaba abuelo. Mientras tanto, Edward mantenía intacta su fachada de benefactor. Criaba a Thomas y James como supuestos sobrinos adoptivos y seguía mostrando cartas falsas de Clara enviadas desde otras ciudades. Con el tiempo, el vecindario dejó de preguntar por ella. Pero en 1924, tras 11 años de cautiverio, Clara tenía 28 años y Ruth, de apenas 2, mostraba graves problemas de salud. La niña había vivido toda su vida sin luz ni aire puro, y cuando una epidemia de tosferina azotó el condado, fue de las primeras en enfermar. Sus ataques de tos la dejaban sin aliento, mientras su madre la sostenía desesperada en aquel oscuro encierro. El sistema de mentiras de Atwood, sostenido durante más de una década, estaba a punto de derrumbarse, no por sospechas de la comunidad, sino por la fragilidad de una niña nacida en medio de la pesadilla. Si estás disfrutando de esta historia inquietante, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo más impactante está por venir. Los ataques de tos de Ruth eran tan intensos que vomitaba y sus labios se volvían azules por falta de oxígeno. Clara suplicaba a Atwood que la llevara a un médico, pero él temía que exponerla levantara sospechas. Intentó calmarla con remedios caseros, pero la niña empeoraba, perdió peso rápidamente, estaba pálida como papel y apenas podía respirar. El 12 de febrero de 1924, Ruth sufrió una crisis que la dejó inconsciente. Desesperada, Clara golpeó la puerta del compartimento hasta que Atwood, alarmado, bajó. Al ver que la niña estaba al borde de la muerte, decidió llevarla al hospital del condado de Greene, en Scranton, a solo 8 kilómetros de la granja. Allí presentó a Ruth como su ahijada enferma. La enfermera Helen Armstrong y el doctor Robert Clark detectaron síntomas graves de tosferina, desnutrición y posible neumonía. Las respuestas vagas de Atwood levantaron sospechas. Él notó algo más. Ruth le temía a Atwood, reaccionaba con extrañeza ante la luz, hablaba con un vocabulario anticuado y tenía un desarrollo retrasado. Además, sus rasgos recordaban a una joven desaparecida 11 años atrás, Clara Hansley. Intrigada, Helen revisó antiguos archivos y confirmó sus sospechas.
informó al sheriff Walter Briggs, quien interrogó a Edward y halló múltiples inconsistencias. Reexaminando las supuestas cartas de Clara, descubrió que todas habían sido escritas en el mismo papel, con la misma tinta y desde lugares que coincidían con viajes de Edward. Eran falsificaciones. Con esta evidencia, Briggs obtuvo una orden de registro. El 18 de febrero de 1924, acompañado de 2 ayudantes y un carpintero, inspeccionó la propiedad. En el sótano hallaron una pared recientemente modificada. Tras retirarla, apareció una pesada puerta de hierro con cerraduras y una ranura para comida. Al abrirla, encontraron a Clara Hansley, de 28 años, sentada en una cama dentro de un estrecho compartimento. Las paredes estaban cubiertas de marcas de días contados, y muñecas de trapo hechas con restos de ropa se acumulaban como testigos de su encierro. Débil y traumatizada, sus primeras palabras fueron: ¿Dónde está mi hija, Ruth? La revelación estremeció a todo el condado. Edward Hensley, respetado agricultor y mecánico, había mantenido cautiva a su propia hija durante 11 años, abusándola y engañando a la comunidad con una red de mentiras. El hallazgo de Clara se convirtió en uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Iowa, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por el tiempo que duró el engaño y la ceguera de quienes vivían a su alrededor. La reunión fue emocionalmente devastadora para ambas. Ruth, que había pasado toda su vida conociendo solo el ambiente claustrofóbico del compartimento, al principio se sintió aterrorizada por el espacio abierto y las brillantes luces del hospital, pero poco a poco se tranquilizó en los brazos de su madre. El doctor Robert Clark realizó exámenes médicos completos a ambas víctimas. Clara Ara mostraba signos severos de deficiencia nutricional, anemia crónica y un daño psicológico extenso. Su piel estaba extremadamente pálida debido a la falta de exposición al sol y había desarrollado problemas de visión relacionados con años de luz inadecuada. Más preocupantes eran los signos físicos de abuso prolongado y múltiples embarazos en condiciones deplorables. Ruth, además de la tosferina que había precipitado su descubrimiento, mostraba graves signos de desarrollo retrasado debido a las condiciones de su nacimiento y crianza. Su estructura ósea era frágil. Su sistema inmunológico estaba gravemente comprometido y presentaba conductas que indicaban un trauma psicológico profundo, incluyendo un miedo extremo a los espacios abiertos y a los extraños. Mientras tanto, Edward Hensley fue arrestado y llevado a la cárcel del condado en Scranton. Durante el primer interrogatorio, mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que había protegido a Clara Ara de influencias externas peligrosas. Cuando fue confrontado con las pruebas físicas de sus crímenes, Edward finalmente confesó no solo el cautiverio de Clara Ara, sino también el asesinato de su esposa Florence en 1911. Florence empezó a hacer preguntas sobre mi comportamiento con Clara Ara, admitió Edward durante el interrogatorio transcrito por el secretario. Me amenazó con contarle al pastor y al doctor sobre cosas que había notado. No podía permitir que destruyera nuestra familia con sus sospechas infundadas. Edward describió fríamente cómo había envenenado a Florence con arsénico durante varias semanas antes de sofocarla cuando ya estaba demasiado débil para resistir. La confesión de Edward también reveló el destino de los otros hijos de Clara Ara. Thomas y James, los niños que Edward había criado como huérfanos rescatados, eran en realidad hijos de Clara Ara, nacidos durante su cautiverio. Edward había separado a los niños de su madre cuando eran bebés, criándolos en la casa principal mientras mantenía a Clara Ara prisionera en el sótano. Thomas, de 5 años, y James, de 3, fueron cuidadosamente informados sobre la verdad de su origen por miembros de la iglesia y familias voluntarias de la comunidad que ofrecieron ayuda. La revelación fue traumática para ambos, especialmente para Thomas, que ya tenía la edad suficiente para comprender parcialmente la situación. Ellos habían crecido creyendo que Edward era su benefactor generoso, sin saber que su madre biológica estaba prisionera a solo unos metros de distancia. Clara Ara, a pesar de su profundo trauma, insistió en dar un testimonio completo sobre su experiencia. Rechazó categóricamente cualquier contacto con Edward, pero entregó un detallado relato escrito que se convirtió en prueba crucial en el proceso penal.
Su testimonio describía no solo los aspectos físicos de su cautiverio, sino también la manipulación psicológica sistemática que Edward había empleado para mantenerla bajo control. Me decía constantemente que el mundo exterior se había vuelto demasiado peligroso para mí, escribió Clara Ara. Que la gente me había olvidado y que nadie vendría a buscarme. Creó un mundo en el que dependía completamente de él para sobrevivir. Donde cuestionar sus decisiones resultaba en castigos que me hacían temer por mi vida. En los primeros años todavía tenía esperanza de escapar. Después, solo esperaba sobrevivir. El juicio de Edward Hensley comenzó en septiembre de 1924 y atrajo una atención regional significativa. Periodistas de Des Moines, Cedar Rapids y Davenport viajaron a Scranton para cubrir el caso. La sala del tribunal se llenaba todos los días con personas que hacían fila desde el amanecer para conseguir asientos. El fiscal James Morrison presentó un caso devastador contra Edward. Además del testimonio de Clara Ara y las pruebas físicas del compartimento secreto, Morrison llevó a expertos médicos que testificaron sobre los efectos del cautiverio prolongado en la salud física y mental de la víctima. También presentó pruebas que confirmaban que Florence Hensley había sido envenenada con arsénico tras la exhumación de su cuerpo. La defensa de Edward, dirigida por el abogado local Robert Hayes, intentó alegar locura temporal, afirmando que la muerte de Florence había causado un colapso mental que llevó a Edward a tomar decisiones irracionales. Hayes argumentó que Edward realmente creía que estaba protegiendo a Clara Ara, aunque de una forma extremadamente equivocada. Sin embargo, las pruebas de premeditación eran abrumadoras. El compartimento secreto había sido construido durante casi 2 años con una planificación meticulosa. Las cartas falsas de Clara demostraban una campaña deliberada de desinformación que duró más de una década. El asesinato de Florence había sido cuidadosamente planificado y ejecutado durante semanas. Durante el juicio, varios miembros de la comunidad testificaron sobre el comportamiento de Edward a lo largo de los años. Si bien muchos expresaron conmoción por las revelaciones, algunos admitieron haber notado pequeñas señales extrañas que habían ignorado en su momento, el creciente aislamiento de Clara Ara antes de su desaparición, la renuencia de Edward a hablar de su hija y ruidos de construcción ocasionales provenientes de la propiedad en horarios inusuales. Sarah Mitchell, la antigua mejor amiga de Clara Ara, dio un testimonio particularmente conmovedor. Describió sus intentos de visitar a Clara Ara en el mes previo a la desaparición y cómo Edward había bloqueado sistemáticamente todo contacto. Sabía que algo no estaba bien, testificó Sarah entre lágrimas. Pero nunca pude imaginar algo tan horrible. Me siento culpable por no haber insistido más, por no haber preguntado más a fondo. La señora Agnes Thompson también testificó sobre los extraños sonidos que escuchaba en la propiedad de Ensley durante años, especialmente por la noche. Siempre pensé que Edward trabajaba muy duro, dijo. Pero ahora me doy cuenta de que ocurría algo mucho más siniestro. Si hubiera sido más curiosa, quizá Clara Ara habría sido salvada años antes. El juicio también reveló el alcance de la manipulación de Edward en la comunidad. Había cultivado cuidadosamente su reputación de hombre caritativo y padre dedicado, utilizando esa fachada para desviar sospechas. Su habilidad como mecánico y su disposición a ayudar a los vecinos con reparaciones habían creado una red de buena voluntad que hacía casi imposible que alguien cuestionara sus acciones. En octubre de 1924, tras solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Edward Hensley culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Florence. Secuestro agravado, detención ilegal y múltiples cargos de abuso sexual. El juez Samuel Crawford, con 30 años de experiencia en el sistema judicial de Iowa, describió los crímenes de Edward como entre los más depravados y calculados que he presenciado en mi carrera. Edward fue condenado a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Fort Madison. Durante la lectura de la sentencia, permaneció impasible, mostrando la misma frialdad emocional que había demostrado durante todo el juicio. Sus únicas palabras fueron: hice lo que creí necesario para proteger a mi familia. Después del juicio, Clara Ara enfrentó el monumental desafío de reconstruir su vida y reunirse con sus hijos.
Thomas y James fueron colocados temporalmente al cuidado de familias voluntarias de la iglesia mientras Clara Ara recibía tratamiento médico intensivo y apoyo emocional. La reunión familiar fue un proceso gradual y cuidadosamente supervisado, reconociendo el trauma que todos los niños habían sufrido. Clara Ara, ahora de 29 años, había perdido más de una década de su vida. El mundo había cambiado significativamente durante su cautiverio. La Primera Guerra Mundial había terminado. Nuevas tecnologías como la radio se estaban volviendo comunes y la sociedad estadounidense atravesaba profundas transformaciones culturales. Clara Ara tuvo que reaprender habilidades sociales básicas y adaptarse a un mundo que había evolucionado sin ella. La comunidad del condado de Greene reaccionó al caso con una mezcla de horror, culpa y determinación de apoyar a las víctimas. La Iglesia Metodista organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Clara Ara y sus hijos a comenzar una nueva vida. Familias locales ofrecieron refugio temporal, ropa y apoyo emocional. Sin embargo, la atención mediática también trajo desafíos. Los periodistas intentaban constantemente entrevistar a Clara Ara y fotografiaban a los niños, lo que obligó a la familia a mudarse varias veces para escapar del escrutinio público. Clara Ara, que había pasado más de una década aislada del mundo, encontró esa constante atención casi tan traumática como su cautiverio. En 1925, Clara Ara y sus hijos se mudaron a Des Moines, donde pudo recibir tratamiento médico especializado y los niños pudieron asistir a escuelas mejor preparadas para manejar sus necesidades especiales. Clara Ara nunca volvió a casarse, dedicando su vida enteramente a criar a sus hijos y a su propia recuperación. Ruth, la hija nacida en cautiverio, enfrentó los mayores desafíos de adaptación. Había pasado sus primeros años en un espacio claustrofóbico y la transición al mundo exterior fue extremadamente difícil. Ruth desarrolló agorafobia severa y tardó años en sentirse cómoda en espacios abiertos o con grupos de personas. Nunca se recuperó por completo de los efectos de su nacimiento y crianza en cautiverio. Thomas y James, aunque traumatizados por la revelación de su verdadera filiación, se adaptaron más rápidamente a la vida normal. Ambos terminaron la escuela secundaria y construyeron carreras respetables, aunque cargaron con cicatrices emocionales de su experiencia única. Thomas se convirtió en carpintero y James trabajó como empleado de banco, llevando vidas tranquilas y evitando cualquier publicidad sobre su pasado. La granja Ensley fue abandonada después del juicio. Ningún comprador se interesó en la propiedad y ésta cayó gradualmente en ruinas. El compartimento secreto del sótano fue sellado permanentemente por las autoridades, pero la casa se convirtió en un símbolo oscuro en la comunidad local. Durante décadas, los residentes la conocieron como la Casa del Sótano. Los niños del lugar crearon leyendas urbanas sobre el sitio y, ocasionalmente, curiosos morbosos intentaron visitar la propiedad abandonada. Finalmente, la casa fue demolida en 1967, pero la tierra permaneció vacía, como si la comunidad quisiera borrar físicamente la memoria de los horrores que habían ocurrido allí. Edward Ensley murió en prisión en 1951 a los 83 años tras cumplir 27 de su condena a cadena perpetua. Nunca expresó remordimiento por sus crímenes y rara vez recibió visitas. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud propios de la edad y un aislamiento casi total de otros prisioneros, que lo evitaban debido a la naturaleza de sus crímenes. Clara Ara vivió hasta 1978, falleciendo a los 83 años en Des Moines. Se convirtió en una discreta defensora de los derechos de las víctimas de crímenes domésticos, trabajando con organizaciones locales para ayudar a otras mujeres que habían sufrido abusos. A pesar de su trauma, Clara Ara logró encontrar un propósito ayudando a otros y criando a sus hijos para que fueran adultos funcionales y compasivos. El caso Ensley tuvo impactos duraderos en el sistema de justicia penal de Iowa. Condujo a la implementación de protocolos más rigurosos para investigaciones de personas desaparecidas y a la creación de programas especializados para víctimas de cautiverio prolongado. El caso también influyó en cambios en la legislación estatal relacionada con crímenes domésticos y abuso infantil. La historia de la familia Ensley sigue siendo uno de los casos más perturbadores de la historia criminal estadounidense.
no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por lo que revela sobre nuestra capacidad de ignorar señales de peligro cuando contradicen nuestras expectativas sociales. Edward Ensley logró mantener su fachada de respetabilidad durante más de una década, creando una de las campañas de desinformación más exitosas jamás documentadas. Explotó la tendencia natural de las personas a confiar en miembros respetados de la comunidad y la reticencia cultural a cuestionar la autoridad paterna. El caso también pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en la sociedad rural de principios del siglo XX, donde el aislamiento geográfico y las normas sociales conservadoras creaban condiciones ideales para que depredadores operaran sin ser detectados. Clara Ensley perdió los años más formativos de su vida. Pero su supervivencia y eventual recuperación demuestran la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Quizás el aspecto más inquietante de la historia es cómo toda una comunidad fue engañada durante tanto tiempo. Los vecinos de los Ensley vivían sus vidas normales a solo metros de uno de los crímenes más atroces imaginables, sin sospechar jamás la verdad. Esto nos obliga a preguntarnos cuántos otros horrores permanecen ocultos tras fachadas respetables. La granja Ensley pudo haber sido demolida, pero las lecciones de su oscuro legado siguen siendo relevantes hoy. En una era de comunicación instantánea y vigilancia tecnológica, ¿es todavía posible que crímenes similares pasen desapercibidos? La respuesta, por desgracia, es sí. Casos modernos de cautiverio doméstico continúan estremeciendo al mundo, demostrando que la capacidad humana para el mal y el engaño no ha disminuido con el tiempo. La historia de Clara Ensley es, en última instancia, una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede persistir. Y es una advertencia de que debemos mantenernos vigilantes, porque los monstruos más peligrosos son a menudo aquellos que se esconden a plena vista, protegidos por nuestra propia renuencia a creer que tales horrores son posibles. El eco de los gritos de Clara en el compartimento secreto del sótano puede haberse apagado hace mucho tiempo, pero su historia sigue resonando como testimonio de la necesidad de cuestionar, investigar y nunca aceptar que las apariencias siempre reflejan la realidad. Porque a veces los horrores más grandes se ocultan en los lugares más inesperados, esperando solo el momento adecuado para ser revelados. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora. Tenemos aún más casos perturbadores esperándote. Activa la campana y comenta cuál fue el momento más aterrador.